El turno maldito en la planta de Coca-Cola. Nunca pensé que las cosas podrían ponerse tan mal en mi vida. No soy supersticioso ni dado a creer en cosas paranormales. Sin embargo, lo que viví esa noche en la planta de Coca-Cola me cambió para siempre y aún hoy no sé cómo explicarlo. Si alguna vez trabajaste en una fábrica, sabrás que el turno nocturno tiene su propio ritmo. Es un mundo aparte, diferente de los días llenos de actividad y supervisores vigilando cada movimiento. Por la noche, el ambiente es más relajado, el sonido de las máquinas retumba en los pasillos vacíos y uno se acostumbra a la soledad que trae la madrugada. Todo comenzó como una noche cualquiera. Había llegado a mi turno alrededor de las 10 de la noche, un poco antes para evitar problemas con el tráfico. Me gustaba ese tiempo de calma antes de que empezaran los trabajos pesados de la noche. La planta de Coca-Cola donde trabajo está en las afueras de la ciudad, un lugar enorme y viejo que parece que ha estado funcionando por décadas. Se dice que fue una de las primeras fábricas de la compañía en la región y que algunas áreas han sido cerradas porque ya no son necesarias. Siempre me dio curiosidad esa parte clausurada de la planta, especialmente la línea de producción número 4. Nunca entendí por qué fue cerrada, pero había algo inquietante en su mera existencia. Nadie hablaba mucho sobre eso, y simplemente sabíamos que debíamos mantenernos alejados. Sin embargo, la planta es un lugar enorme y no siempre se puede evitar pasar cerca de la línea 4, especialmente durante el turno de la noche. Esa noche, mi equipo y yo éramos los únicos en la fábrica. No éramos muchos, solo 5 personas repartidas en diferentes tareas, mantenimiento de maquinaria, control de calidad y algunas tareas administrativas. Estábamos acostumbrados a manejar la planta casi en piloto automático, verificando que todo funcionara correctamente. Lo que no esperábamos era lo que comenzó a suceder pasada la medianoche. Todo estaba tranquilo, como siempre. El zumbido constante de las máquinas llenaba el aire. De vez en cuando se escuchaba el sonido metálico de una botella golpeando contra otra en la línea de producción. Sin embargo, un sonido diferente comenzó a destacar entre los ruidos familiares. Era un sonido rítmico, como golpes distantes, en una parte de la planta donde no debería haber nada funcionando. Al principio, pensé que era algún compresor o maquinaria que había quedado encendida accidentalmente. Así que me dirigí hacia la fuente del sonido, pensando que sería algo fácil de resolver. A medida que me acercaba, el ruido se hacía más claro, como si viniera de una máquina vieja, oxidada, trabajando con dificultad. Me encontré frente a la entrada de la línea de producción número 4. La reja que bloqueaba el acceso estaba cerrada con candado, como siempre. Y sin embargo, los sonidos venían de adentro. Me quedé allí un momento, escuchando, tratando de entender qué estaba pasando. No era normal. Esa línea estaba cerrada desde hacía años. Incluso habían retirado la mayoría de las máquinas. Sabía que no podía ser un error, porque nadie había tocado esa parte de la planta en mucho tiempo. Decidí regresar a mi puesto y seguir con mi trabajo, convencido de que tal vez los viejos conductos del aire o alguna maquinaria abandonada estaban causando ese ruido. Pero la verdad es que algo dentro de mí comenzó a sentirse inquieto. Pasaron los minutos y el ruido persistía. No fui el único en notarlo. Cuando regresé, algunos de mis compañeros me miraban con la misma expresión de desconcierto. Todos lo habíamos oído. Sin decir nada, seguimos trabajando, tratando de ignorarlo, esperando que el ruido se desvaneciera por sí solo. Pero no fue así. De hecho, empezó a intensificarse, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por los pasillos vacíos de la planta cerrada. Nadie quería ser el primero en ir a verificar de nuevo, pero era obvio que algo no estaba bien. Uno de los supervisores de turno, Eduardo, decidió que debía hacerse cargo de la situación. Se encaminó hacia la línea 4 con la linterna en mano. No volví a verlo por un largo rato. Asumí que había encontrado alguna explicación razonable para el ruido, pero el sonido no paraba. Cuando regresó, su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que no podía explicar. No dijo una sola palabra, pero su mirada lo decía todo. Algo no estaba bien.
Intentó volver al trabajo, pero apenas podía concentrarse. El silencio entre nosotros se volvió pesado, como si todos estuviéramos esperando algo, sin saber qué. Fue entonces cuando la energía en la planta comenzó a fallar. Las luces titilaban intermitentemente y las máquinas, que funcionaban sin problemas, comenzaron a hacer sonidos extraños, como si algo en el sistema eléctrico estuviera siendo interferido. La primera máquina que se apagó completamente fue la más cercana a la línea 4. Después, las demás comenzaron a detenerse una por una. El aire en la planta se volvió denso, sofocante. A pesar del frío que normalmente hacía en la noche, una sensación de opresión comenzó a envolvernos. Los generadores se activaron poco después y las luces volvieron, pero las máquinas no. Eduardo, que había estado observando todo en silencio, de repente se levantó de su puesto y caminó directamente hacia la oficina de control. Algo lo empujaba a verificar los monitores de seguridad. No era normal que revisáramos las cámaras, especialmente porque todo estaba automatizado y no había nada que ver más allá de las líneas vacías y pasillos oscuros. Sin embargo, cuando Eduardo miró los monitores, su expresión de horror fue imposible de ocultar. Me acerqué a él, tratando de ver qué era lo que lo había perturbado tanto. En la pantalla se veía claramente el área de la línea de producción número 4. Lo que me heló la sangre fue que una de las cámaras mostraba una sombra moviéndose lentamente entre las máquinas, como si alguien estuviera trabajando allí. Pero eso era imposible. Esa área estaba cerrada y bloqueada. No había nadie autorizado para estar allí. El ruido volvió, más fuerte esta vez, y las imágenes en las pantallas comenzaron a distorsionarse. Lo más aterrador fue ver cómo esa sombra se detenía justo frente a la cámara, pero no había un rostro, ni una figura reconocible, solo una masa oscura que parecía observarnos desde el otro lado del monitor. Dejamos la sala de control y nos reunimos con el resto del equipo. Nadie sabía qué hacer. Sabíamos que no era posible que hubiera alguien en la línea 4, pero lo que estábamos viendo no tenía explicación. Decidimos revisar una última vez, a pesar del miedo que empezaba a crecer dentro de nosotros. Cuando llegamos a la reja, el candado seguía intacto, pero el sonido era ahora ensordecedor. Parecía venir de todas partes a la vez, como si el metal de las máquinas estuviera retorciéndose desde adentro. Nadie se atrevió a abrir la reja, pero lo que vi desde el otro lado me hizo retroceder. Entre las viejas máquinas de la línea cerrada, se podían distinguir botellas de Coca-Cola vacías, rotas y esparcidas por el suelo. Pero no eran botellas antiguas, parecían nuevas, como si alguien hubiera estado trabajando allí recientemente. El aire estaba cargado de una sensación que no puedo describir, como si estuviéramos invadiendo un lugar al que ya no pertenecíamos. De repente, el ruido cesó. Las luces volvieron a apagarse por un instante y en la oscuridad vi algo moverse rápidamente entre las sombras. Fue solo un instante, pero bastó para saber que no estábamos solos. Nadie dijo una palabra. Todos nos alejamos lentamente, sin mirar atrás. Regresamos a la sala de control y Eduardo llamó al supervisor general para reportar lo que había sucedido. No sabíamos cómo explicarlo sin sonar como un grupo de locos. A la mañana siguiente, la fábrica volvió a su funcionamiento normal y la línea 4 permaneció cerrada como siempre. Pero algo había cambiado para nosotros. A partir de esa noche, ninguno de los que estábamos allí volvió a ser el mismo. El ruido no volvió a escucharse, al menos no mientras yo estuve trabajando en esa planta. Renuncié poco tiempo después. A veces pienso que fue lo mejor que pude haber hecho. Pero lo que vi esa noche en la planta de Coca-Cola sigue atormentándome. Porque lo que sea que habita en esa parte cerrada de la fábrica, aún está allí, esperando. Y lo peor es que nadie más parece notarlo. La fórmula secreta. Las luces de neón del laboratorio brillaban como de costumbre, mientras los ventiladores industriales mantenían el aire frío y estéril. Para Mario Salinas, jefe de investigación en la planta de desarrollo de Coca-Cola, aquello era como su segundo hogar. Pasaba más tiempo entre los tubos de ensayo, los reactores químicos y las fórmulas matemáticas que en su propio apartamento.
Su equipo, pequeño pero eficiente, trabajaba incansablemente en una nueva fórmula experimental que prometía revolucionar la industria de las bebidas. El proyecto, conocido solo como Fórmula X3, estaba rodeado de secreto. La compañía estaba invirtiendo millones en este desarrollo, con la esperanza de lanzar algo completamente innovador y generar un impacto mundial. No era solo una bebida nueva, era un concepto que cambiaría la forma en que los consumidores percibían el refresco. A Mario le encantaba la presión, el riesgo, la sensación de estar a punto de lograr algo inmenso. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había empezado a perturbar la paz meticulosa de su laboratorio. Todo comenzó con correos electrónicos anónimos. Al principio, pensó que se trataba de algún bromista, quizás un ex colega resentido o alguien celoso de su éxito. Detén lo que estás haciendo. No tienes idea de lo que estás liberando. Ese era el tono de los mensajes. Llegaban sin remitente y aunque al principio los ignoró, pronto comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia. El tono de los mensajes cambió de advertencias vagas a insinuaciones cada vez más siniestras. La fórmula no es tuya para usar. Ya pertenecía a otros antes de ti. Mario, con su confianza típica, continuó con su trabajo, creyendo que todo se trataba de una campaña de intimidación sin fundamento. Estaba convencido de que nada ni nadie podría detener el proyecto. Sin embargo, conforme avanzaba en los experimentos, las cosas comenzaron a ponerse raras. Lo que antes eran resultados químicos predecibles comenzó a convertirse en reacciones extrañas y comportamientos inusuales de los ingredientes. Las pruebas de laboratorio mostraban cambios en la estructura molecular que no tenían explicación científica. Un día, mientras evaluaba la última mezcla de ingredientes en el microscopio, Mario notó algo que lo dejó perplejo. Había una sustancia que parecía cambiar su comportamiento dependiendo de la proximidad humana. Cuando acercaba su mano al frasco, la sustancia parecía agitarse, casi como si respondiera a su presencia. Esto no tenía sentido, era como si los ingredientes estuvieran vivos, o al menos, conscientes de su entorno. A pesar de estos extraños sucesos, Mario siguió adelante. La presión de la empresa para obtener resultados lo impulsaba a no detenerse, aunque en el fondo de su mente, una pequeña pero persistente duda comenzaba a crecer. Empezó a revisar los correos una y otra vez, buscando alguna pista sobre quién podría estar detrás de ellos, pero no había nada. Solo una constante advertencia: te advertimos. No debes seguir. Días después, un nuevo lote de la Fórmula X3 fue enviado a un grupo selecto de empleados para su prueba de sabor. Las primeras impresiones fueron entusiastas. Era refrescante, innovadora y con un sabor único que ninguno de los catadores había experimentado antes. Todo parecía estar yendo según lo planeado, hasta que llegaron las primeras llamadas de emergencia. Uno de los empleados que había probado la bebida fue llevado al hospital esa misma tarde, quejándose de una extraña sensación en su cuerpo. Los médicos no pudieron identificar exactamente qué le ocurría, solo que sus órganos parecían estar entrando en un estado de colapso progresivo. La piel del hombre se había puesto pálida, casi translúcida, como si estuviera perdiendo algo esencial en su ser. En cuestión de horas, murió sin una explicación clara. El miedo se extendió rápidamente entre el equipo de pruebas y Mario fue informado de inmediato. Sin embargo, en lugar de detener el proyecto, decidió ocultar el incidente, convencido de que había sido un caso aislado. No podía arriesgarse a que el proyecto se cancelara justo en la fase final. Pero los incidentes no se detuvieron ahí. Otro empleado que había consumido la bebida comenzó a experimentar episodios extraños, veía sombras moviéndose a su alrededor, sentía que algo lo observaba constantemente. Su comportamiento cambió drásticamente y una semana después fue encontrado vagando por las calles, incapaz de recordar quién era o cómo había llegado allí. Su mirada estaba vacía, perdida, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Mario empezó a sentir el peso de las advertencias que había ignorado. A medida que revisaba los ingredientes de la fórmula, encontró algo aún más perturbador. En uno de los compuestos más exóticos que había utilizado, un químico que solo se conseguía en regiones remotas del mundo,
aparecían trazas de una sustancia que no debería estar ahí. Era algo antiguo, algo que no estaba en ninguna base de datos científica. Mientras investigaba más a fondo, descubrió algo que lo dejó completamente paralizado. El químico que estaba usando provenía de un antiguo mercado clandestino en Asia, donde se rumoreaba que ciertos ingredientes estaban vinculados a antiguos rituales de invocación. Mario descartó la conexión como una superstición local, pero los hechos no podían ser ignorados. Lo que había en esa fórmula no era natural. Con cada día que pasaba, los correos electrónicos se volvían más intensos, casi desesperados. No puedes detenerlo ahora. Lo has liberado. Mario intentó rastrear los mensajes, pero todos los intentos fallaron. Parecía como si quien enviara las advertencias estuviera un paso por delante de él, como si supieran exactamente lo que estaba haciendo, minuto a minuto. El laboratorio empezó a sentirse diferente. Los sonidos habituales del lugar, el ruido de las máquinas, el zumbido constante del equipo de refrigeración, comenzaron a distorsionarse. Había una sensación de pesadez en el aire. Algunos días, las luces parpadeaban sin motivo, y varios empleados reportaron haber sentido una presencia extraña cerca de ellos, pero nunca veían nada. Las pruebas en animales no tardaron en mostrar los mismos resultados inquietantes. Los ratones que consumían la fórmula presentaban comportamientos erráticos. Algunos simplemente se quedaban inmóviles durante horas, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían ver. Otros comenzaban a agitarse violentamente, golpeando sus jaulas hasta que se hacían daño. Lo peor ocurrió un mes después. Mario estaba solo en el laboratorio, trabajando tarde como siempre, cuando de repente todas las pantallas de los monitores se apagaron. Luego, una sola pantalla volvió a encenderse. Era el sistema de seguridad mostrando las cámaras del laboratorio. Lo que vio lo dejó sin palabras. En la cámara del pasillo principal, una figura oscura se movía lentamente. No era un empleado. No podía serlo. Era algo más. Algo que parecía moverse con intención, como si supiera exactamente dónde iba. Las cámaras capturaron esa figura pasando por cada uno de los laboratorios hasta llegar a la puerta del despacho de Mario. No podía creer lo que estaba viendo. La figura se detuvo justo fuera de la puerta, pero cuando Mario corrió para abrirla y enfrentarse a lo que fuera que estaba allí, no había nadie. Solo el aire frío y un silencio abrumador. Fue entonces cuando recibió el último correo electrónico. Decía solo una cosa: te lo advertimos. No hay vuelta atrás. En ese momento, Mario comprendió que había desatado algo que no podía controlar. Había jugado con fuerzas que iban más allá de su entendimiento, creyendo que todo podía explicarse con la ciencia y la lógica. Pero la verdad era mucho más oscura. Los ingredientes de la fórmula X3 no eran simples compuestos químicos. Había algo antiguo, algo prohibido, que estaba vinculado a ellos. Y ahora, lo que fuera que había liberado estaba entre ellos. Las muertes continuaron y las pruebas fueron destruidas. El proyecto fue clausurado, pero el daño ya estaba hecho. Nadie quiso hablar más de la fórmula X3 y la compañía eliminó todo rastro de su existencia. Sin embargo, Mario sabía que lo que había desatado no podía ser contenido tan fácilmente. El laboratorio fue cerrado definitivamente, pero algunas noches, los empleados que pasaban por la planta vacía afirmaban que aún podían ver sombras moviéndose entre las máquinas, y algunos decían que, en el aire, aún se podía percibir un extraño olor, como si algo antiguo y oscuro se hubiera quedado atrapado allí, esperando su momento para volver a despertar. El almacén maldito. Siempre pensé que trabajar en el almacén de distribución de Coca-Cola sería una manera sencilla de ganarme la vida. Nada complicado, solo cargar cajas, organizar palets y asegurarme de que las botellas estuvieran listas para ser enviadas a los supermercados. No era un trabajo para hacerse rico, pero pagaba las cuentas, y en una zona rural como la nuestra, eso ya era más de lo que muchos podían pedir. El almacén estaba a las afueras del pueblo, alejado de las pocas casas que se alineaban en la carretera principal.
Rodeado de campos vacíos y un bosque denso, el lugar siempre tuvo un aire sombrío, pero no era algo que realmente me preocupara. Estaba acostumbrado al silencio, a la oscuridad de las madrugadas en los turnos nocturnos, a la soledad que se sentía cuando todos se iban y solo quedábamos unos cuantos empleados para vigilar las cargas y asegurar que todo estuviera en orden. Fue después de algunos meses de trabajar allí cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Al principio, eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar. Una botella de Coca-Cola que se caía de una caja sin que nadie la hubiera tocado. Un ruido extraño en el techo, como si algo o alguien caminara por las vigas metálicas, pero siempre pensaba que eran las estructuras viejas del almacén o tal vez un ratón. Un día, me asignaron a trabajar en el turno de noche con otros 2 compañeros. El almacén era enorme, una estructura rectangular llena de estanterías hasta el techo, con luces fluorescentes que iluminaban el lugar de manera intermitente. Por lo general, no había mucho movimiento durante la noche, solo vigilar las entregas que llegaban temprano y organizar el inventario. Pero esa noche, todo cambió. Estábamos organizando una nueva remesa que había llegado del fabricante. Las botellas estaban perfectamente alineadas en cajas de plástico, como siempre. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a invadirme. No era la primera vez que me quedaba solo en un rincón del almacén, pero esa vez algo me incomodaba, algo que no sabía cómo describir. Cada vez que me movía entre las filas de estantes, sentía una ligera presión en el ambiente, como si el aire estuviera cargado, como si algo en el lugar no estuviera bien. De repente, escuché el sonido claro de una botella estallando. Al principio, pensé que se había caído una caja mal apilada, pero cuando me acerqué, vi que una sola botella de Coca-Cola se había reventado dentro de su caja, sin razón aparente. El líquido oscuro se escurría por el plástico, dejando un charco pegajoso en el suelo. No había nada que pudiera explicar por qué esa botella había explotado así. Lo limpié sin darle mucha importancia, pensando que quizá había sido un defecto en el vidrio. Sin embargo, esa misma noche volvió a ocurrir. Otra botella, en una estantería diferente, estalló de la misma manera. Luego otra y otra más. Era como si algo estuviera rompiéndolas desde adentro. El sonido del vidrio haciéndose pedazos resonaba en el almacén vacío y por primera vez una sensación de incomodidad real comenzó a apoderarse de mí. Intenté distraerme, concentrándome en el trabajo, pero las cosas continuaron empeorando. A medida que caminaba entre las estanterías, sentía como si algo estuviera moviéndose a mi alrededor. En un momento dado, vi una sombra pasar rápidamente por el rabillo del ojo. Giré la cabeza, pero no había nadie. Intenté convencerme de que solo estaba cansado, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, sucedió de nuevo. Y luego otra vez. Las sombras parecían deslizarse entre las cajas, siempre en los márgenes de mi visión. No eran los típicos juegos de luces que uno esperaría en un lugar mal iluminado. Estas sombras parecían tener una presencia, una intención. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que me concentraba en una tarea, sentía que algo me observaba, que no estaba solo en el almacén. Poco después, los estallidos de las botellas se hicieron más frecuentes. El vidrio roto cubría partes del suelo, y por más que limpiaba, siempre había más. Mi jefe, al revisar las cámaras de seguridad, no encontraba nada inusual. Solo a mí moviéndome por el almacén, recogiendo los trozos de vidrio, intentando seguir con mi trabajo. No quería mencionar las sombras ni los ruidos que, para ese momento, habían comenzado a rodearme cada vez que me quedaba solo. Una noche, mientras revisaba el inventario, escuché claramente mi nombre. Era una voz débil, lejana, pero inconfundible. Me detuve y miré a mi alrededor. No había nadie. Los 2 compañeros que estaban en turno conmigo estaban en la otra punta del almacén, ocupados con sus propias tareas. No podía ser uno de ellos. El sonido no venía de ninguna radio o altavoz. Vino del interior del almacén. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más, pero todo volvió a sumirse en el silencio.
Intenté ignorarlo, seguir adelante, pero la sensación de que algo no estaba bien se hizo imposible de soportar. Sentía que el lugar estaba cambiando, como si hubiera una presencia que iba tomando el control poco a poco. Las luces empezaron a parpadear con más frecuencia, los ruidos se hicieron más constantes. Cada rincón del almacén parecía esconder algo que no podía ver claramente, pero que sabía que estaba allí, observando. Esa misma noche, mis compañeros comenzaron a notar lo que yo ya llevaba semanas sintiendo. Uno de ellos, Alfredo, fue el primero en verlo. Mientras caminaba hacia el baño, vio una figura oscura cruzando uno de los pasillos del almacén. Volvió pálido, con la respiración agitada. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo. Algo estaba mal. Alfredo no volvió al turno nocturno después de esa noche. Llamó para decir que estaba enfermo, pero todos sabíamos que había algo más. Los rumores comenzaron a circular entre los pocos empleados que quedábamos. Algunos decían que el almacén estaba construido sobre tierras antiguas, que algo había sido perturbado cuando construyeron la planta. Otros hablaban de un antiguo accidente que había ocurrido años atrás, antes de que la compañía se asentara en la zona. Yo no quería creer en esas historias, pero cada día que pasaba en el almacén me costaba más ignorar lo que estaba ocurriendo. Las sombras, los estallidos, los sonidos inexplicables, todo se volvía más frecuente, más intenso. Las cámaras de seguridad no registraban nada fuera de lo normal, pero todos los que trabajábamos allí sabíamos que había algo que no podíamos explicar. Una noche, justo antes de que mi turno terminara, ocurrió lo peor. Mientras hacía mi última ronda por el almacén, todas las luces se apagaron de golpe. El lugar quedó en una oscuridad total, interrumpida solo por el leve resplandor de las luces de emergencia. El silencio era aplastante. Sabía que algo estaba ahí, cerca, pero no podía verlo. Caminé lentamente hacia la salida, intentando mantener la calma, pero sentía una presencia, algo que se movía a mi alrededor, invisible en la oscuridad. Cuando llegué a la puerta del almacén, las luces parpadearon por un segundo y, en ese breve destello, vi algo que nunca olvidaré. En medio del pasillo, entre las cajas de botellas apiladas, había una figura. Era alta, deforme, hecha de sombras. No tenía rostro, pero parecía observarme desde la distancia. El aire a su alrededor era pesado, como si el espacio mismo se distorsionara a su paso. Cuando las luces volvieron a apagarse, me quedé inmóvil, sabiendo que no debía moverme, que cualquier movimiento podría llamar su atención. Finalmente, las luces regresaron. La figura había desaparecido, pero el lugar no se sentía igual. Era como si el almacén estuviera ahora habitado por algo que no pertenecía a este mundo, algo que habíamos despertado sin saberlo. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. Nunca volví a poner un pie en ese lugar. A veces escucho que otros empleados han comenzado a notar lo mismo, que las sombras siguen moviéndose en la oscuridad y que las botellas siguen estallando sin razón aparente. Pero nadie puede explicarlo y la compañía simplemente lo ignora, prefiriendo no hacer preguntas incómodas. El almacén sigue en funcionamiento, pero sé que no está vacío. Algo se mueve entre esas estanterías, algo que no debería estar ahí, y no me sorprendería que, con el tiempo, más personas comiencen a ver lo que yo vi aquella noche. La máquina nunca se detiene. Nadie en la planta de reciclaje de botellas de Coca-Cola en las afueras de San Pedro hablaba mucho sobre lo que había sucedido allí hace décadas. Los empleados más jóvenes ni siquiera conocían la historia, y los más veteranos preferían olvidarla. Sin embargo, cada año, cuando el otoño comenzaba a transformar el paisaje, algo en la planta cambiaba, como si el lugar recordara un pasado que nadie quería mencionar. A simple vista, la planta de reciclaje no era diferente de cualquier otra instalación industrial. Un vasto edificio gris, lleno de máquinas enormes que trituraban, lavaban y moldeaban el plástico de las botellas, devolviéndolas a un estado utilizable. Un ciclo que nunca parecía detenerse, día y noche, impulsado por el zumbido constante de los motores y las cintas transportadoras. Carlos Ortiz, jefe de mantenimiento, llevaba más de 20 años trabajando en la planta.
Conocía cada rincón, cada máquina, cada tornillo. Había visto el lugar pasar de ser una operación modesta a convertirse en una de las plantas más grandes de la región. Pero también sabía, aunque lo mantuviera en silencio, que había algo extraño en las entrañas de aquel lugar, algo que parecía despertar todos los años, justo en la misma época. El primer síntoma de que algo no iba bien apareció una mañana a finales de septiembre. Una de las máquinas de trituración, la más vieja y robusta de todas, dejó de funcionar de repente. No hubo advertencias ni señales de sobrecalentamiento, solo se detuvo por completo. Los operarios trataron de reiniciarla, pero no hubo suerte. Cuando Carlos y su equipo llegaron a revisar, encontraron que el panel de control no respondía. Después de varias horas de pruebas, no lograron identificar la causa de la falla. Lo extraño fue que, al día siguiente, la máquina volvió a arrancar sola, como si nunca hubiera tenido problemas. Carlos intentó no darle demasiada importancia, pero algo en su interior le dijo que debía prestar atención. Al revisar los registros, descubrió que incidentes similares habían ocurrido en años anteriores, siempre a finales de septiembre. Las máquinas más viejas, aquellas que habían estado en funcionamiento desde los inicios de la planta, comenzaban a fallar sin razón aparente, solo para volver a funcionar como si nada hubiera pasado. Los rumores empezaron a circular entre los trabajadores. Algunos decían que era la antigüedad de las máquinas, otros bromeaban con la idea de que la planta estaba maldita. Pero lo que muy pocos sabían era que el 29 de septiembre marcaba el aniversario de un accidente que había sacudido a la planta décadas atrás. En 1987, un trabajador llamado Jamie Morales había muerto en circunstancias trágicas. Era un joven de apenas 25 años, nuevo en la planta, asignado a la misma máquina que ahora comenzaba a fallar cada año. El día del accidente, según los registros oficiales, Jaime había estado realizando mantenimiento en la trituradora cuando alguien, por error, activó el sistema. La máquina lo atrapó, triturando su cuerpo en segundos. La investigación oficial concluyó que había sido un error humano, pero en los años que siguieron, algunos empleados comenzaron a murmurar que el accidente no había sido tan claro como se decía. Carlos era solo un novato en la planta en esa época, pero nunca olvidó lo que sucedió. Aunque nadie hablaba del tema, todos sabían que la muerte de Jaime dejó una sombra en la fábrica. Y ahora, con cada nueva falla inexplicable, esa sombra parecía crecer. La segunda falla ocurrió una semana después. Esta vez fue la máquina de lavado. Se detuvo en medio de su ciclo, las luces del tablero de control parpadearon y el agua dejó de correr. Carlos fue llamado de nuevo, y una vez más, no encontró nada fuera de lo normal. El equipo técnico no entendía por qué las máquinas seguían fallando sin razón. Lo que era aún más inquietante era que las fallas siempre coincidían con el turno de la noche, cuando la planta estaba casi desierta. Esa noche, Carlos decidió quedarse más tarde de lo habitual. Algo no le cuadraba y quería ver con sus propios ojos qué estaba ocurriendo. Mientras caminaba por el pasillo central de la planta, el sonido de las máquinas llenaba el aire. Pero había algo en el ambiente que le resultaba opresivo. Las luces fluorescentes titilaban ligeramente y el constante traqueteo de las máquinas parecía más apagado, como si el lugar entero estuviera a la espera de algo. Cuando llegó a la sala de control, Carlos revisó los monitores de seguridad. Nada parecía fuera de lugar, pero no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Era como si las máquinas estuvieran funcionando bajo una energía diferente, una que no provenía de los motores ni de la electricidad que alimentaba la planta. De repente, las luces de la sala parpadearon y, por un instante, todo quedó en silencio. Las máquinas se detuvieron al unísono, como si una mano invisible hubiera desconectado la energía de golpe. Carlos se levantó rápidamente de su asiento, con el corazón acelerado, y salió al pasillo para ver qué estaba ocurriendo. A medida que avanzaba entre las cintas transportadoras detenidas, el ambiente en la planta cambió. El aire se volvió denso, pesado, y una corriente de viento frío atravesó el lugar. Carlos sintió que algo no estaba bien, pero no podía definir qué. Caminó hasta la máquina de trituración, la misma donde había muerto Jaime.
Era la máquina más grande y antigua de la planta y parecía una bestia dormida en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la máquina volvió a arrancar por sí sola. Los motores rugieron y las cuchillas comenzaron a girar con fuerza, como si alguien hubiera encendido el interruptor. Carlos retrocedió, desconcertado, mientras observaba cómo el mecanismo volvía a la vida sin que nadie lo hubiera activado. Algo en la forma en que las cuchillas giraban, con un ritmo irregular y violento, le recordó a un corazón desbocado. De repente, una explosión resonó desde la sala de control. Las pantallas de seguridad habían estallado, dejando un rastro de humo y chispas en el aire. Carlos corrió de regreso, tratando de encontrar una explicación lógica, pero lo único que vio en las pantallas rotas fue la sombra de algo que no pertenecía a ese lugar, algo que había estado allí desde el accidente de Jaime. En las semanas siguientes, las fallas continuaron. Las máquinas más antiguas parecían cobrar vida propia, arrancando y deteniéndose sin razón, como si respondieran a una fuerza invisible. Los técnicos no podían explicar lo que estaba sucediendo. El sistema eléctrico, las conexiones, todo parecía estar en perfecto estado, pero las máquinas seguían comportándose de manera errática, especialmente cuando se acercaba la fecha del aniversario del accidente. Los empleados comenzaron a evitar trabajar en esa zona de la planta y las conversaciones sobre la muerte de Jaime volvieron a surgir. Algunos decían que su espíritu seguía atrapado en las máquinas, otros creían que algo más había sido liberado el día de su muerte, algo que ahora estaba tomando control de la planta. Carlos no podía sacarse de la cabeza la imagen de las cuchillas girando solas, ni el silencio sepulcral que había precedido a cada una de las fallas. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Finalmente, en la noche del 29 de septiembre, Carlos decidió enfrentar la verdad. Se quedó solo en la planta, esperando que las máquinas comenzaran su ritual extraño. A medida que avanzaba la noche, las luces comenzaron a titilar de nuevo. Las máquinas parecían funcionar con una energía diferente, como si estuvieran siendo controladas por una voluntad ajena. El aire en la planta se volvió pesado y el ruido de los motores adquirió un tono irregular, casi metálico. Carlos caminó hacia la trituradora, la máquina donde todo había comenzado. El sonido de las cuchillas girando llenaba el aire y en medio de ese caos vio algo que lo dejó helado. En el reflejo de las cuchillas se formó una imagen distorsionada, la silueta de un hombre que no debería estar allí. Era como si la máquina estuviera mostrando algo que solo podía verse en ese preciso momento, algo que había estado esperando todos estos años para salir a la luz. En ese instante, Carlos comprendió lo que había sucedido. Jaime nunca se había ido. Su muerte y todo lo que ocurrió en ese fatídico día había quedado atrapado en las entrañas de la planta, alimentando las fallas, los ruidos y las sombras que se movían entre las máquinas. Las máquinas no estaban fallando, estaban manifestando la presencia de algo que había quedado olvidado, pero que ahora reclamaba su lugar. Las máquinas continuaron funcionando esa noche, como si nunca hubieran dejado de hacerlo. La presencia en las oficinas de Coca-Cola. El trabajo en seguridad nocturna siempre fue algo que consideré rutinario. Nada emocionante, nada fuera de lo común. Un sueldo estable y la tranquilidad de saber que las oficinas, una vez vacías, no presentaban mucho riesgo más allá de alguna puerta que se olvidara de cerrar o de luces encendidas. Al menos, eso era lo que creía antes de empezar mi turno en la sede de Coca-Cola. Las oficinas estaban ubicadas en un edificio de 4 plantas a las afueras de la ciudad. Durante el día, el bullicio de los empleados llenaba los pasillos. Risas, teléfonos sonando, reuniones apresuradas. Pero de noche, cuando los cubículos quedaban vacíos, el lugar cambiaba. La ausencia de personas y la quietud envolvían cada rincón de una manera que hacía que el silencio pareciera aplastante. Mi primer mes transcurrió sin mayor novedad. Mis rondas eran predecibles, caminar por los pasillos, verificar que todo estuviera en orden y revisar las cámaras de seguridad cada cierto tiempo. El único sonido era el de mis propios pasos rebotando en las paredes.
Siempre me impresionaba la forma en que el lugar se transformaba por completo al caer la noche. Sin embargo, seguía siendo un trabajo simple y monótono. Todo cambió una noche en la que me asignaron un turno extra para cubrir a uno de mis compañeros. No había mucha actividad y después de mi ronda habitual, me senté frente a los monitores para revisar las cámaras de seguridad. Algo llamó mi atención en la pantalla. Había una figura de pie en el pasillo del tercer piso, justo frente a uno de los cubículos. Me quedé observando, pensando que tal vez algún empleado se había quedado hasta tarde y no lo había notado. Sin embargo, cuando pasé a las cámaras de las otras áreas para tener una vista diferente del mismo pasillo, no había nadie. Volví a la cámara del tercer piso. La figura seguía allí. Parecía estática, como si no se moviera en absoluto. Decidí hacer una rápida revisión en persona, convencido de que se trataba de algún mal funcionamiento de la cámara o tal vez de un reflejo. Subí las escaleras hasta el tercer piso, pasé por los mismos cubículos que había visto en la pantalla, pero no había señales de nadie. El pasillo estaba vacío. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de no darle importancia. Tal vez la cámara había captado algo fuera de lugar, algún fallo de iluminación o un mal ajuste. Esa fue la primera vez que lo vi. O mejor dicho, que lo noté. No le mencioné nada a nadie, pero a partir de esa noche, mi percepción de las oficinas cambió. Cada vez que revisaba las cámaras, me encontraba buscando esa figura. Pasaban noches enteras sin que nada sucediera, y luego, de la nada, la silueta aparecía de nuevo en diferentes partes del edificio. A veces en los pasillos, otras veces en las escaleras. Era siempre el mismo patrón, lo veía claramente en la cámara, pero cuando me acercaba al lugar, no había nadie. Las semanas transcurrieron y el patrón se repetía. Algunas noches, la figura no aparecía en absoluto. Otras, permanecía durante varios minutos, inmóvil, antes de desvanecerse de la pantalla. Una noche, después de una ronda especialmente tranquila, me senté frente a los monitores y vi algo que me dejó helado. La figura estaba en el vestíbulo del edificio, de pie, mirando hacia las puertas de entrada. No parecía estar mirando las cámaras ni ningún punto en particular, solo estaba allí. La sensación de inquietud se intensificó cuando revisé las grabaciones de la noche anterior y descubrí que la figura había estado presente en varios momentos, siempre en lugares diferentes, siempre observando, siempre sin moverse. Decidí investigar un poco más sobre el edificio. Al hablar con uno de los empleados que trabajaba allí desde hacía más de 15 años, me comentó algo que me dejó pensando. Según él, algunos compañeros de trabajo que se quedaban hasta tarde en las oficinas habían reportado, en más de una ocasión, haber sentido una mano helada sobre sus hombros mientras trabajaban. Otros hablaban de haber visto sombras moviéndose en los pasillos, solo para descubrir que estaban completamente solos. Todos esos incidentes habían sido descartados como fruto del cansancio o del estrés laboral. La historia que más me inquietó fue la de un empleado que había trabajado en las oficinas desde que el edificio fue inaugurado. Había sido uno de los primeros jefes de área y, según decían, pasaba más tiempo en su despacho que en su propia casa. Una noche, después de una jornada particularmente larga, lo encontraron inconsciente en su escritorio. Había sufrido un ataque al corazón y murió poco después de ser trasladado al hospital. Su oficina había estado en el tercer piso, justo en la zona donde solía aparecer la figura en las cámaras. No podía evitar pensar que todo estaba conectado. Las cámaras no mentían. Había algo, o alguien, que seguía deambulando por los pasillos, visible solo a través de los monitores. Mi mente trataba de racionalizar lo que veía, pero cada vez que revisaba las grabaciones, la evidencia era clara. Nadie más en el equipo de seguridad parecía haber notado nada extraño, o tal vez simplemente no querían reconocerlo. El miedo a lo que no se podía explicar era un enemigo mucho más difícil de enfrentar que cualquier ladrón o intruso. Una noche, en uno de mis turnos más largos, decidí llevar la investigación un paso más allá. Programé las cámaras para grabar de manera continua y empecé a comparar las grabaciones con los horarios en los que la figura aparecía. Lo que descubrí me desconcertó.
Cada vez que la figura se manifestaba, las temperaturas en el edificio descendían ligeramente. No era algo que se pudiera notar a simple vista, pero las lecturas del sistema de control del clima mostraban fluctuaciones mínimas, pero constantes, cada vez que la figura estaba presente. Las luces en las oficinas también parecían reaccionar de manera extraña durante esos momentos. Parpadeaban de manera sutil, casi imperceptible, como si algo o alguien afectara el sistema eléctrico. No era suficiente como para que los empleados lo notaran durante el día, pero en la quietud de la noche era difícil ignorarlo. Finalmente, llegó una noche en la que el patrón cambió. Mientras revisaba las cámaras, la figura apareció, pero esta vez no en un pasillo o en el vestíbulo. Estaba en la sala de seguridad, justo detrás de la silla donde yo estaba sentado. El monitor mostraba con claridad la silueta oscura, a solo unos metros de mí. Sentí el peso del aire volverse denso a mi alrededor, pero cuando giré la cabeza, no había nada. Las cámaras seguían mostrando la figura allí, inmóvil, como si estuviera observándome, esperando. No supe qué hacer en ese momento. El miedo que siempre había logrado contener durante semanas finalmente me alcanzó. Apagué los monitores y salí de la sala de seguridad, sintiendo que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Desde entonces, el trabajo nunca volvió a ser igual. Las rondas nocturnas se volvieron una rutina cada vez más difícil de soportar. Cada vez que caminaba por los pasillos vacíos, no podía evitar sentir que algo me observaba desde las sombras, algo que nunca podría ver a simple vista, pero que las cámaras captaban noche tras noche. Dejé mi puesto poco después. El ambiente en la sede de Coca-Cola se había vuelto insoportable. Nadie quería admitir lo que estaba ocurriendo, y los empleados seguían trabajando como si todo fuera normal. Pero yo sabía que no lo era. El edificio estaba marcado, y lo que fuera que habitaba en sus pasillos no iba a desaparecer. Cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio regresaba, la figura volvía a aparecer, observando desde las cámaras, esperando a que alguien más lo notara. Lo más perturbador es que, incluso después de haber dejado ese trabajo, no he podido dejar de pensar en lo que vi. Las imágenes siguen grabadas en mi mente y a veces, cuando camino solo por la noche, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver esa misma figura de pie, inmóvil, observando desde algún rincón oscuro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.